Hola, soy la doctora Borda Lucía Mabel, jefe de trabajo práctico de la UNE. El tema que vamos a desarrollar en forma virtual va a ser semiología mamaria y métodos complementarios de diagnóstico. Para este tema me he propuesto los siguientes objetivos. El primero y más importante de todo ello es conocer el interrogatorio, saber cómo realizarlo. El segundo va a ser conocer la técnica de la palpación mamaria. Y por último vamos a nombrar sobre todo los métodos complementarios para ayudarnos a llegar a un diagnóstico adecuado de la patología mamaria. ¿Comenzamos? Bueno, en cuanto al tema semiología mamaria y métodos complementarios de diagnóstico, tenemos que hacer sobre todo hincapié a el interrogatorio. El interrogatorio en el cual vamos a ir descartando todo lo que significa la historia clínica de la paciente. En el mismo vamos a partir de los antecedentes heredofamiliares, de los antecedentes personales y los antecedentes de la enfermedad actual. En el mismo sería importante que podamos rescatar la fecha de la última menstruación, la fecha del último parto, los ciclos, si son regulares o irregulares, el ritmo, 3:30 o de acuerdo a lo que nos haga referencia a la paciente, el embarazo, el número de embarazo, la fecha del último parto y sobre todo también nos sería interesante rescatar el inicio de las relaciones sexuales y los antecedentes oncológicos. Con respecto a todos estos antecedentes que vamos a ir descargando en una historia clínica, con respecto a los antecedentes de enfermedad actual, sobre todo en patología mamaria, vamos a ver lo siguiente. Lo primero y más importante de todo ello es conocer cómo vamos a ubicar a la paciente. La paciente debe estar totalmente con el torso descubierto, con una muy buena iluminación, en el cual podamos simplemente comenzar con el proceso de la inspección, es decir, miramos a la paciente. Al mirar a la paciente, por supuesto, nos interesa el tamaño, la asimetría de las mamas, el pezón, la disposición, inclusive la distribución del vello. Entonces también todos esos antecedentes que serían importantes ir rescatando simplemente con la inspección de la mama. En este momento también vamos a hacer otra maniobra, que es la maniobra de Benzaldón, que consiste en la contracción, poniendo las manos al costado, de los músculos pectorales. De esta manera vamos a poder visualizar en la inspección todo lo que significa retracción o hundimiento de la piel a nivel de las mamas. Una vez que hemos realizado la inspección, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso va a ser la palpación de la mama. La palpación de la mama podemos hacerlo de acuerdo a lo que querramos realizar. Si es simplemente la palpación de las mamas o vamos a ir a palpar el territorio de la región ganglionar supraclavicular, infraclavicular y axilar. Con respecto a esto, es importante que en el examen mamario la paciente se encuentre acostada en decúbito dorsal con una almohadilla que vamos a colocar de acuerdo al lado que vamos a palpar de la mama, al cuadrante que vamos a palpar de la mama. Si la mama vamos a palpar los cuadrantes externos, entonces es importante que la almohadilla la coloquemos por debajo, a nivel del omóplato, en esa región. Si la mama lo que vamos a palpar son los cuadrantes internos, entonces es importante que la mano se encuentre al costado de la paciente en ese decúbito dorsal. Por supuesto, todo esto vamos a hacer con una especie de maniobra que vamos a hacer fijarnos en el cuadro que vamos a observar, que puede ser de distintos tipos. De tipo radial, de tipo circular y demás, que sería interesante que lo colocamos después en el video. Con respecto a la palpación, vamos a seguir con la palpación de los territorios ganglionares. En la palpación de los territorios ganglionares necesitamos colocar a la paciente la mano sobre nuestro hombro y palpar axila.
Una vez que se va palpando axila, terminamos la región axilar, vamos a ir a la región supraclavicular y a la región infraclavicular. Eso es muy importante que rescatemos, sobre todo si hay antecedentes de tipo oncológicos. ¿Nos entendemos hasta acá? Cualquier duda, ya saben ustedes que vamos a dirigirnos al foro de consulta para este tema en especial. Bueno, una vez que hemos hecho toda la parte de la semiología mamaria, incluyendo inspección, palpación de ambas mamas, hemos realizado inclusive la palpación de los territorios ganglionares, como habíamos hecho referencia, lo que nos queda es completar con los estudios complementarios de diagnóstico. Quiero hacer una salvedad en este tema. Toda paciente que supera los 35 años debe hacerse una mamografía en forma anual. Toda paciente menor a los 35 años, todo va a depender del tejido, de la adiposidad de la mama y del tejido glandular, debe hacerse una ecografía mamaria. Esto en condiciones normales. Por supuesto, si tenemos una mama patológica, lo más importante de hacer es primero la mamografía. La mamografía es un estudio compresivo, se pide 2 incidencias, frente y perfil, con proyección axilar. Una vez que tengamos esas proyecciones, lo mismo podemos completar con el estudio de la ecografía, que simplemente nos va a diagnosticar si esa formación corresponde a una formación sólida o una formación líquida, y también la clasificación de acuerdo al tipo de los BIRAT, que podríamos conversarlo en el foro más adelante. Y por último, si todo esto no nos lleva a un diagnóstico adecuado de qué enfermedad tiene esta paciente que se presentó a la consulta o se presentó a un control, tenemos otros estudios que podemos pedir, que es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, cuyas indicaciones y contraindicaciones las veremos mediante el foro de consulta para que ustedes puedan ver la bibliografía que vamos a descargar más adelante. Chao.